Señor, por este nuevo día de hoy, Padre. El sol ha aparecido, mi Padre, para alumbrar a todos, ricos y pobres, como dice su palabra, mi Señor amado, y nos concede también a nosotros vida y salud en el día de hoy, mi Padre, y la hermosa oportunidad también de participar en este servicio de escuela dominical, donde escudriñamos la Sagrada Escritura, la palabra, Señor, nos alimentamos por su palabra, Padre amado, que es el alimento también espiritual que no debe faltar en la vida del Hijo, la hija de Dios. En esta hora, Padre, queremos que usted despeje nuestra mente, nuestro corazón, saque lo humano, las preocupaciones de nuestra vida, Señor amado, nos dé esa paz, esa comunión, el buen deseo junto a nuestros hermanos y hermanas, Padre, para poder aprender de su palabra, pedir por nuestro pastor, el siervo del Señor, y la iglesia en general, desde el niño al anciano, por la transmisión también de este servicio al Señor, por los hermanos conectados y por quienes se van también a conectar en el transcurso del tiempo de este servicio, mi Padre amado, también por lo que es la participación de cada uno de nuestros hermanos profesores, profesoras también, en este desarrollo de su palabra, Padre, en el día de hoy, con las necesidades, mi Padre, que tiene la iglesia, que son varias. Hay enfermedades, hay hermanos, hermanas que están delicados de salud, pasando un proceso muy difícil de preocupación también allí, angustiante para las familias, como también para la familia de la fe, también de preocupación, Señor. El enemigo de nuestras almas, Padre, anda como león rugiente, como dice su palabra, y eso lo podemos ver así. Está desatado allí también su actuar en los tiempos de hoy. Y la iglesia, mi Padre, su pueblo, mi Señor, no escapa de estas cosas. Por lo tanto, mi Señor, debemos estar, Padre, allí también revestidos de su poder, mi Padre amado, también allí apercibidos en la fe, buscando de usted cada día, Señor, en la oración, en el ayuno, Señor amado, perseverando. También, Padre, para que también ese nivel espiritual también en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, no descienda. La llama permanezca encendida en nuestras vidas, Padre, en nuestro corazón. Ayúdenos, mi Padre, en este día de hoy, como así también a la iglesia, desde el niño hasta el anciano, Padre amado. Lo pedimos todo, mi Dios, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos y hermanas, la lección de hoy día nos corresponde a la número 70 del expositor bíblico. Tiene por nombre Endurecimiento de Israel. Seguimos hablando, ¿cierto? Todavía en esta lección 70 del pueblo de Dios, ¿cierto? De Israel de aquel entonces, de esos años al que se refería, ¿cierto? El apóstol Pablo en esta carta, ¿cierto? Que él envía a los romanos. Tiene lectura bíblica, texto, los himnos y tiene 5 subtítulos también con una conclusión. La lectura bíblica la tendremos en el libro, ¿cierto? La carta a los romanos, capítulo 11 que ya hemos comenzado, versos del 7 al 10. Romanos capítulo 11, versículos del 7 al 10. En el nombre del Señor Jesús, entonces, si hemos encontrado este pasaje bíblico, le doy lectura a su palabra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Amén. Hasta ahí tenemos la lectura de su palabra en esta clase del día de hoy, hermanos, esta lección. Eh, los himnos, el 430 y el 207, ¿cierto? Para terminar este servicio. El subtítulo 1 dice endurecer, el 2 expresiones que reflejan el endurecimiento con sus respectivas referencias ahí también. El 3 en su endurecimiento, Israel facilita la entrada de los gentiles en la iglesia. El 4 el endurecimiento puede afectar a todas las personas. El 5 endurecimiento de acuerdo a las escrituras. Y tenemos la conclusión, ¿cierto? Posterior al texto en Isaías capítulo 6, verso 10. Por ahí se han hecho también las distribuciones también, ¿cierto? Para desglosar este estudio de hoy, la introducción junto a los subtítulos 1 y 2
lo queremos dejar ahí, ¿cierto?, en desarrollo nuestro hermano Luis Alberto Maldonado, nuestro hermano Beto, subtítulo 3 y 4, nuestra hermana Elisa Ampay, subtítulo 5 con la conclusión del texto también que nos ayude por ahí nuestra hermana Noemí Ávila. Mis hermanos, entonces, distribuidos este trabajo, les dejo en esta hora para el desglose y el estudio de la palabra del Señor. El Señor les bendiga. Mis hermanos, tengan todos muy buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha, hermano? ¿Ahora sí se escucha? Ya. Que acá en Alerce hay un poquito de temporal, parece, así que ojalá que no nos perjudique. Bien, mis hermanos, tenemos entonces la lección de hoy día, endurecimiento de Israel. Bueno, ustedes saben más o menos, no, en mi postura tenemos que estudiar, ¿cierto? Irnos a la parte, al contexto literal. Así que vamos a analizar un poquito, ¿cierto?, a qué se refiere esta lección. Pero siempre, mis hermanos, es importante contextualizar en nuestro presente, ¿cierto? Nosotros somos un pueblo injertado al pueblo de Israel. Por ende, también, ¿cierto?, esta lección nos atañe directamente a nosotros. Siempre la Iglesia ha tenido, ¿cierto?, que lidiar con algunos problemas propios, producto de que el enemigo, ¿cierto?, obviamente también trabaja, y la Iglesia de Cristo no es la excepción, siempre ha tenido problemas, siempre ha tenido conflictos, mi hermano, desde el inicio, ¿cierto? La Iglesia primitiva, así que el apóstol Pablo esté, ¿cierto?, les haya planteado esta problemática a la Iglesia en Roma, era justamente porque también más de algún problema había con respecto a esta situación, que la vamos a desglosar muy detalladamente, mis hermanos. Partimos con la introducción, dicen: los judíos trataban de obtener la justicia de Dios por las obras de la ley. El remanente la obtuvo poniendo su fe en Cristo. Estos judíos fueron salvos, pero el resto que no creyeron en él fueron endurecidos o enceguecidos. Mis hermanos, nosotros sabemos ya, ¿cierto? Hemos adquirido este conocimiento que todo lo que sucede, todo, mis hermanos, todo, absolutamente todo lo que sucede en la humanidad, ¿cierto?, es permitido por la soberana y divina voluntad de Dios para un propósito específico dentro de la obra de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, mis hermanos, eso es lo que nos está diciendo la introducción. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros debemos ser muy objetivos en este tema. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces nuestro corazón es sensible a la voz de Dios y a la voluntad de Dios. Estamos dentro de los caminos de Dios. Y quien no está en la voluntad de Dios, entonces tiene un corazón endurecido, entenebrecido y con algunas características y cualidades que vamos a analizar un poquito más adelante. Vamos a partir entonces con el número 1 que dice endurecer, ¿cierto? Y esto es una resistencia obcecada y persistente a someterse a la voluntad revelada de Dios. Antes de desglosar, mis hermanos, le voy a pedir ya que se prepare a nuestro hermano Reinaldo con la referencia del libro de Proverbios 8:14, mientras nuestro hermano Héctor Enríquez Vidal le vamos a dar una participación para que nos indique, ¿cierto?, y nos dé el significado de lo que es la palabra obcecada. Por favor, hermano Héctor, Dios le bendiga. Amén. Bueno, esta palabra, etimológicamente, la palabra obcecado deriva del latín obcaecare, que es el resultado de la suma de dos componentes léxicos de dicha lengua, en este caso el latín. El prefijo ob, que se usa para indicar contra o enfrente, y el verbo caecare, que es sinónimo de cegar, que también tiene un sinónimo de encandilado, enceguecido y alucinar. La definición por el diccionario de la RAE dice que la persona obcecada se obstina ciegamente en una idea o propósito. ¿Qué es la obcecación? Dice que es una confusión mental obsesiva, incapacidad de razonar para comprender un concepto o situación, manteniéndose siempre con la misma idea o propósito.
también busqué el sinónimo de obcecado. Y cuando se habla de una persona obcecada, se refiere a una persona obstinada, empecinado, empeñado, terco, testarudo, tosudo. Y esto me llevó, hermanos, a buscar en el libro de Primera de Samuel, donde Primera de Samuel 15:23, para que lo anoten y más detenidamente lo vean en su hogar, la obstinación. Y ahí dice que es como ídolos o idolatría la obstinación. Entonces, cuando uno, hermano, se escudriña esta palabra a través de las escrituras, nos estamos encontrando con un término de idolatría, cuando la persona se vuelve tosuda en un pensamiento. En las batallas, hermanos, cuando de Israel, antes de comenzar a combatir, los oficiales se ponían delante del ejército y le decían: ¿hay algún hombre de ánimo angustiado o apocado de corazón? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón como los demás de sus hermanos. Entonces, hermanos, yo pienso que esta palabra, hermanos, nos da que pensar cuando nosotros hablamos de fe y de endurecer el corazón también, cuando nos volvemos tosudos en un solo pensamiento, sin escuchar o prestar atención al resto de la hermandad. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Amén. Muchas gracias, hermano Héctor, por su participación. Ojalá hayan podido tomar nota, mis hermanos, porque estas palabras aparecen no tan solamente porque a alguien se le ocurrió colocarla aquí en el expositor. Nuestro hermano Héctor se dio el trabajo, ¿cierto?, de buscar el contexto literal bíblico. O sea, es un término, mis hermanos, que está aquí planteando, ¿cierto?, una forma, una estrategia, ¿cierto?, del enemigo que actúa en el cristiano para sacarlo de la verdad, para sacarlo de la voluntad de Dios, desviarlo de la verdad. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros vayamos tomando nota, ¿cierto?, de estos términos para poderlos identificar, mis hermanos, sobre todo en esta actualidad en la que se encuentra la iglesia cristiana, donde hay muchos falsos profetas, donde hay muchas doctrinas, donde el evangelio se está distorsionando ya a niveles de herejía, mis hermanos. Entonces, es importante, obviamente, nosotros como cristianos, fundamentarnos, ¿cierto?, en la escritura. Mi hermano Reinaldo, por favor, si le pudiera dar lectura a la referencia de Proverbios 8:14. Amén. Es Proverbio 8:14, hermano, ¿no? Amén, sí. Amén. Ya. Amén. Aquí. Buscaba 28:14 que la encontraba que hablaba del endurecimiento, pero es 8:14. Amén. 8:14 dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Muchas gracias, mi hermano Reinaldo. Por contraparte, aquí, mis hermanos, nosotros tenemos, ¿cierto?, quién es Dios. Tenemos aquí una demostración, ¿cierto?, con respecto a unos atributos de Dios, a una parte de la personalidad, del carácter de nuestro Dios. Dice: conmigo está el consejo y el buen juicio, ¿ya? Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Obviamente, mis hermanos, quien está en una relación con Dios, quien está viviendo en una relación con Dios, se va a acercar también, ¿cierto?, a este carácter, a esta personalidad. Nosotros, mis hermanos, debemos considerar, obviamente, de que el propósito de Dios en cada uno de sus escogidos es hacerlo a la estatura del varón perfecto. Y eso implica moldear al hombre, eso significa moldear a la mujer, ¿cierto? Que nosotros debemos, obviamente, de manera constante, diaria, a cada instante, ¿cierto?, lidiar contra todas aquellas imperfecciones de nuestro propio carácter, de nuestra forma de ser, obviamente, y el modelo es, obviamente, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, que está revelado a través de las Escrituras, y nuestro Dios mismo. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. La autosuficiencia de nuestro Dios para nosotros lo es todo.
Lo es todo. Pasó el mes de la Biblia, ¿cierto? Nosotros quizás no sea lleno horno, pero al menos acá en Alerce, ¿cierto? Nos dimos el tiempo, mis hermanos, de poder analizar el carácter de la Escritura, ¿cierto? Que la Biblia lo es todo para nosotros, lo es absolutamente todo. No necesitamos de ningún otro libro, de ninguna otra literatura para poder nosotros guiarnos en la vida. En el todo, en la parte financiera, en la parte matrimonial, cómo relacionarnos con la sociedad, en nuestros trabajos, cómo ver el tema de la crianza de los hijos, cómo conducirnos en una vida cristiana completa. Es porque es la palabra revelada de Dios. Dios se nos revela a través de la Escritura y es lo que está confirmando obviamente aquí este versículo. Vamos al número 2, mis hermanos, y esto es muy interesante porque aquí nosotros vamos a poder determinar, ¿cierto?, cuáles son las características de una persona con el corazón endurecida, ¿ya? Vamos a la letra A, dice engruesar el corazón. Y le voy a pedir por favor a mi hermana Elisa que me pudiese leer en la referencia Mateos capítulo 13, versículo 5, a mi hermana Liana que pudiese buscar en el libro de Marcos 8, 17, a mi hermana Noemí, por favor, en el libro de Hechos 28, 27. Hermana Rosita Eiffel, usted puede leer referencias, ¿cierto? Amén. Mi hermano Juan Maquehue también podrá. Mi hermana Isabel, no sé si habrá resuelto el problema de sus lentes. Entonces, a mi hermana Rosita Eiffel, por favor, también que pudiese buscar en el libro de Isaías, capítulo 6, del versículo 9 y versículo número 10. Entonces, repito, hermana Elisa Ampay, Mateos 13, 15. Hermana Eliana, Marcos 8, 17. Hermana Noemí, Hechos 28, 27. Y hermana Rosita Eiffel, Isaías 6, versículo 9 y 10. Y vamos a analizar estos tres en un solo ítem, ¿ya? Engruesar el corazón, tapar los oídos, manchar los ojos. Vamos con la referencia a Mateos 13, 15. Amén. En el nombre del Señor dice así. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vea con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanes. Amén. Amén. Vamos con la referencia de Marcos 8, 17. Amén. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Amén. Amén, muchas gracias. Libro de Hechos 28, 27. Amén. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Amén. Muchas gracias. Y para terminar, en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice así su palabra. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén. Muchas gracias. Mire, les voy a leer, mis hermanas, aquí un comentario bíblico como para comprender un poquito más el contexto y ver, mis hermanos, que todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Dios es el que gobierna. Él es el que gobierna, pese a todas las circunstancias, aunque nosotros de repente no veamos que es así, pero Él gobierna. Pese a todo, Él gobierna. ¿Ya? Mire lo que dice aquí un comentario, mis hermanos, con respecto a Isaías 6, 9, 10, lo que leyó nuestra hermana Rosita, que en realidad todas las referencias anteriores del Nuevo Testamento hacen alusión a este pasaje bíblico, ¿ya? Excepto la de Marcos, que Jesús ahí obviamente se enfrenta directamente con los fariseos.
Dice, con respecto a no entender y no comprender, el mensaje de Isaías sería el instrumento utilizado por Dios para ocultar la verdad de un pueblo que no quería recibirla. A esto se refiere, mis hermanos, entonces el contexto de endurecer. Dios veda, ¿cierto?, la verdad cuando hay tosudez en el hombre y en la mujer, pero también todo dentro de un propósito, ¿ya? Mis hermanos, nosotros debemos comprender aquí, y este pasaje del libro de Isaías, mis hermanos, es muy impresionante en realidad para todos, porque vemos nosotros dos situaciones muy fuertes. Primero, parte con el llamamiento de Isaías, y Isaías tiene una revelación divina, que al hombre le produce un trastorno, por así decir, porque lo que él vio fue tremendo. Él vio la misma gloria de Dios, no sale específicamente, ¿cierto?, si lo vio dentro del templo o si fue que en realidad el cielo se abrió, no aparece literalmente lo que vio, pero sí él tiene claro que vio, ¿cierto?, la gloria de nuestro mismo Señor en el cielo, ¿cierto? Y obviamente allí serafines ministraban y cantaban, daban voces, ¿cierto? Santo, 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 y en todo ese contexto estaba Isaías prácticamente como lerdo, aturdido, porque él, comprendiendo la naturaleza de la santidad divina de Dios, producto de lo que sus ojos estaban observando, cae postrado, ¿cierto?, muy preocupado, muy afligido, porque dice, hombre de labios inmundos, que vive en medio del pueblo de labios inmundos, han visto a Jehová, al Santo de Israel. Entonces, mis hermanos, aquí hay todo un tema y toda una secuencia. Después viene, ¿cierto?, la pregunta, ¿a quién enviaré? Isaías, obviamente, convencido de lo que, producto de lo que Dios le había permitido vivir, presenciar, ¿cierto?, muy conmovido, él se ofrece de inmediato, de manera espontánea, heme aquí, envíame a mí. Y el mensaje es duro. El mensaje es duro para el pueblo de Israel, porque él comienza a llevar un mensaje que a la postre él sabía que lo iba a entregar y que iba a ser rechazado, no iba a ser comprendido. ¿Se da cuenta? Es tremendo, mis hermanos. Para nosotros, para ustedes, todos aquí básicamente, ¿cierto?, somos predicadores. Y en más de alguna oportunidad, muchas veces nosotros hemos estado predicando, hemos estado entregando la palabra de Dios y nosotros presenciamos con nuestros ojos muchas veces que la hermandad es como que si uno le estuviese hablando en chino. ¿O no? Ha sucedido. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido testigos de eso. Hay como una resistencia, hay como una no comprensión, como que si uno no estuviese llegando, pero en realidad no es eso. Dios no se equivoca. Es el pueblo que está con su corazón endurecido muchas veces, producido por Dios. ¿Se dan cuenta? A eso es lo que está enfocando esta situación. Y no es solamente, es un conjunto de situaciones, no es que solamente el corazón, ¿cierto?, no quiera recibir la palabra de Dios, sino que entra el mensaje por el oído, pero no se digiere, no se procesa en el cerebro. No hay un actuar, no hay un movimiento, no hay un sentir, no hay una acción producto de la predicación, producto del mensaje, no hay nada. Eso es lo que sucede en la persona, ¿cierto?, que obviamente está en este estado de endurecimiento, ¿cierto? Dormirse, Salmos 13:3, por favor, hermano Juan Maquegua, si pudiese buscar esa referencia. Hermano Eduardo, por favor, si pudiese buscar en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14. Mientras tanto, también, hermano Héctor, en el libro de Éxodos, capítulo 32, versículo 9. Y hermana Elisa, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51, por favor. Salmo, hermano, Salmo 13:3. Salmo 13:3. Amén. Mira, respondedme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de la muerte. Amén.
Muchas gracias. Mis hermanos, aquí tenemos una consecuencia del endurecimiento que a la postre lleva a la muerte espiritual. No puede ser una cosa diferente. No escuchar la voz de Dios, no atender la voz de Dios, cerrarnos a escuchar la voz de Dios, cerrarnos a hacer su voluntad, ¿a qué nos va a llevar? Nunca a nada bueno. Por consecuencia, la muerte. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, exclamaba David. ¿Qué nos dice la referencia de Efesios 5:14? En el nombre del Señor. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Muchas gracias, hermano David. Se complementan ambas, ¿cierto, mis hermanos? Yo creo que son referencias, mi hermano, que no requieren mucho análisis, ¿cierto? Porque nosotros, mis hermanos, nos fuimos escogidos para andar en tinieblas, ¿o sí? Nos sacaron de las tinieblas. Y debemos mantenerlos nosotros siempre entonces en la luz de Cristo. Debemos esforzarnos, mis hermanos, por mantenernos en la luz de Cristo. Debemos esforzarnos, mis hermanos, por mantenernos despiertos, espiritualmente hablando. Debemos esforzarnos, mis hermanos, porque nuestro corazón siempre sea sensible a la voz de Dios. Y ser sensible a la voz de Dios no significa solo escuchar, sino que la palabra tiene que producir una acción en el hombre. Esa es la mejor manera de nosotros poder detectar que nuestro corazón está sensible a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Lo vamos a ver en una referencia más adelante. Dureza de cerviz. Éxodo 32:9, por favor, hermanos. Amén. Dice así. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Héctor. Nuestro mismo Dios, refiriéndose a su pueblo. Vamos con la referencia de Hechos 7:51. ¿Quién tenía esas referencias? Hechos 7:51, o no se la entregué a nadie. No, bueno, la tengo yo acá. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Estas fueron las palabras, ¿cierto?, dichas por Esteban. Que dicho sea de paso, Esteban fue un hombre escogido, ¿cierto?, para el servicio, para la atención de la congregación. Su misión no era predicar, pero dentro de los requisitos estaba el hecho de que sean hombres llenos del Espíritu Santo. Y él, obviamente, en una oportunidad no perdió, ¿cierto?, la posibilidad de poder predicar el Evangelio, y esto le costó la vida. Dentro de lo que este hombre dijo, que no fue muy amable, quizás no utilizó las palabras adecuadas, diríamos ahora en la actualidad, ¿cierto? Sino que el hombre fue muy directo, guiado por el Espíritu Santo, fue muy frontal, muy confrontacional con sus dichos. Nosotros, mis hermanos, debemos pensar y sacarnos un poquito esa mala idea de que el Evangelio es un Evangelio que no produce escándalo. El Evangelio expuesto, mis hermanos, llevó a la cruz del Calvario a nuestro Salvador Jesucristo. El Evangelio expuesto llevó al sacrilegio de los apóstoles. El Evangelio bien expuesto, ¿cierto?, ha llevado a muchos hombres y mujeres a perder la vida. Y esto fue lo que sucedió con Esteban. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y esto le costó la vida a este hombre. Mis hermanos, no puedo dejar pasar esta
este momento, producto de esta referencia, mis hermanos, para reflexionar en la actualidad de la Iglesia de Cristo. ¿Cómo estamos exponiendo el mensaje del Evangelio? Lo estamos manipulando. Nos hemos transformado muchas veces en, igual que fariseos, adulterando el mensaje para que sea bien recibido, como si fuese misión nuestra que el mensaje fuese bien recibido. Nosotros debemos exponer la verdad del Evangelio que está basado en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el que obra y el que transforma a la persona. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. No está en nosotros ese poder. Nuestra obligación es simplemente exponer el Evangelio. Ni siquiera está en nosotros el hecho de esperar, ¿cierto?, que surja algún efecto en el oyente. Porque muchas veces sucede esto, ya lo estamos viendo, lo estamos estudiando, de que Dios mismo es quien endurece el corazón del hombre o de la mujer. Lo que pasó con Faraón de Egipto, Dios endurecía el corazón de Faraón. Estaba dentro del propósito. ¿Se da cuenta? Dios nos ayude, mis hermanos, ante este tema, mis hermanos. Vamos con la otra referencia ya para ir finalizando mi participación. Una referencia que yo creo que a todos nos gusta mucho. Le voy a pedir que las busquemos todos en Ezequiel 36, 26, mis hermanos. Ezequiel 36, 26. Y es una referencia muy conocida por todos nosotros, ¿cierto? Muchas veces la hemos predicado, muchas veces hemos escuchado sermones y predicaciones con respecto a este versículo, que muchas veces, mis hermanos, se predica como una verdad a media, y eso es triste, mis hermanos. No debe ser así, porque muchas veces el hecho de no predicar un tema como corresponde, muchas veces también incide en el endurecimiento del corazón o la distorsión del mensaje. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuál es la idea de esto? Hacernos sensibles a la voz de Dios, hacernos sensibles a su Espíritu Santo, hacer, mis hermanos, que el hombre y la mujer no quede a la deriva solamente después de haber sido sacados de las tinieblas, sino que esto va más allá. La obra de Dios, mis hermanos, no termina en el momento en que fue usted llamado a sus caminos. No es solo eso. Esto es mucho más, mis hermanos. Esto es del día a día. Esta obra continúa. Esta obra no para. El moldeaje de Dios en nosotros, en cada uno, mis hermanos, de los cuales Dios llamó, ¿cierto? No termina en el momento que Dios o el Espíritu Santo le convenció a usted de pecado y usted entregó su vida a Cristo. No lo es todo eso, mis hermanos. El trabajo continúa. El proceso de moldaje continúa. Porque el corazón del hombre se puede entenebrecer en cualquier momento. De hecho, mis hermanos, hemos estudiado largamente durante muchos días domingos cómo el apóstol Pablo, ¿cierto?, intenta a nosotros hacernos comprender que nuestra naturaleza es malvada. No está en nosotros ninguna posibilidad de poder alejarnos del mal, si no es a través de la obra de Dios en nuestra vida. No existe. Miren lo que dice el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es toda la obra de Dios. Ahí está completa prácticamente la obra de Dios. Fíjense, mis hermanos, a lo mejor lo que voy a decir, no sé, puede generar alguna controversia, pero no importa, me hago cargo siempre de mis palabras. Mis hermanos, nosotros muchas veces tenemos un mal concepto de Dios. Predicamos muy mal muchas veces a Dios y a Dios lo planteamos, lo presentamos como que si fuese un abuelito tonto, medio sordo y que siempre da buenas dádivas, no importa cómo nos comportemos. Así como nosotros muchas veces somos como padres. Se portó mal mi hijo, ya no importa, toma. No se comió la comida, ya no importa que coma otra cosa. Dios no es así. Dios no es así.
A la luz de esta referencia de Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27, Dios al que toma por hijo, al que saca de las tinieblas a su luz, hace toda una maniobra quirúrgica dentro de esa persona. La hizo en usted y la hizo en mí. Abrió nuestro cuerpo espiritual, sacó ese corazón duro, no sensible, entenebrecido, endurecido, que no había vida, estábamos muertos en nuestra propia putrefacción, andando como títeres movidos por todas las huestes malignas. Y Dios hizo allí una maniobra, hizo una operación, sacó lo malo, sacó lo podrido, sacó lo inerte, lo que no tenía vida, lo que estaba muerto, y colocó un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Entonces el hombre con el corazón sensible, por Dios puesto allí, ¿cierto? Escucha la voz de Dios y comienza aquí a gestarse algo de manera inmediata. Y esa no es toda la obra, porque la obra continúa. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que haya una comunión, para que nosotros podamos comprender las cosas espirituales, como lo decía el apóstol Pablo. O somos carnales o somos espirituales. Mire lo que le decía a los Gálatas. Ustedes partieron muy bien en el espíritu, mire cómo están terminando en la carne. Oh, Gálatas insensatos. Esa palabra es toda para nosotros muchas veces, mis hermanos. Dios nos resucita espiritualmente, nos desfocaliza del planeta Tierra y de todas las necesidades propias, nuestras fisiológicas, incluso como seres humanos, para enfocarnos en el tema espiritual, y después de 2, 3 años nos olvidamos de los preceptos de Dios. Y nos enfocamos nuevamente en lo material muchas veces. Y de acuerdo a esta referencia de Ezequiel, eso está mal. No ese es el propósito de Dios. Porque el propósito por el cual Dios le hizo a usted toda esa operación y esa maniobra quirúrgica es para que nosotros andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Y allí fracasamos todos. Yo fracaso. No sé usted, yo hablo por mí, yo fracaso ahí. Y fracasa uno muchas veces en todos los ministerios, en la familia, con los hijos, en el trabajo, en la misma congregación, en el ministerio de la predicación. Ya lo vimos. No es que nosotros, si queremos, predicamos, si nos dan la posibilidad, predicamos. No, es que yo no predico porque nunca me dan púlpito. No. Hermanos, nosotros nos levantamos predicando y nos acostamos predicando. Con la tecnología de hoy en día, a través de un WhatsApp, un llamado telefónico con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros colegas de trabajo. Es un continuo. Es nuestro deber exponer la verdad del Evangelio, sin esperar los resultados, como decía, ¿cierto? Yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento lo da el Señor, no está en nosotros. Esa es mi participación, hermanos, correspondiente a la introducción al número 1 y el número 2. El Señor les bendiga. Bien, hermano Beto, Dios le bendiga. Dejamos el subtítulo 3 y 4, entonces nuestra hermana Elisa Ampay. Dios le bendiga, mi hermana Elisa. Amén. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Está muy interesante esta lección, ¿cierto? La cual nos va enseñando. 3, el subtítulo número 3 dice: en su endurecimiento Israel facilita la entrada a los gentiles. Aquí viene la buena noticia para nosotros, que hoy día, por gracia y misericordia del Señor, fuimos insertados, ¿cierto? Injertados a este cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y como bien lo dice la introducción, los judíos trataron de obtener la justicia, dice, de Dios por las obras de la ley, ¿cierto? Nosotros eso ya lo conocemos, lo sabemos. Dice, el remanente la obtuvo poniendo su fe en Cristo. Estos judíos fueron salvos, pero el resto que no creyeron en él fueron endurecidos o enceguecidos, como ya se mencionaba en las referencias anteriores. Pero esto a nosotros nos ha traído un beneficio, ¿cierto? Y en el cual nosotros debemos cada día valorar. Dice, facilita la entrada de los gentiles en la iglesia.
en la iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos una referencia en Romanos 11, 7 y 25, ¿cierto? Que es parte de la lectura bíblica. 11, 7, voy a darle lectura también en esta hora. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ya decíamos que la voluntad de Dios es soberana, que Él es el que gobierna, ¿cierto? Él es el que está por sobre todo y en todas las cosas. Y aquí nos demuestra también por medio de esta referencia. El 25, Romanos 11, 25 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Por eso que hay un remanente que sí recibió al Señor y otro que todavía esperan al Mesías, ¿cierto? Hasta que haya entrado la plenitud, dice, de los gentiles. Imagínense, ¿por qué Dios todavía no hace entender, no hace volver al pueblo de Israel a que reconozca que el Mesías ya vino a esta tierra? Es porque está esperando, dice, una parte de los gentiles que todavía también falta y endurecimiento, ¿cierto? Muchas veces no se quiere escuchar, atender la palabra de Dios, pero aquí vemos que es por voluntad de Dios. Y también eso va conforme a que nosotros mismos expongamos el mensaje, la palabra del Señor. Recuerdo que el apóstol Pablo, ¿cierto? Por medio de las cartas, cuando instruía a Timoteo, le decía que persista en la doctrina que había aprendido, que siga lo que le había enseñado el apóstol, ¿cierto? Que no trance, ¿cierto? La verdad de Cristo, que así mismo como él le había enseñado, también así él la pueda también con los nuevos creyentes, ¿cierto? Compartir, guiar, enseñar por esa misma palabra que él había sido instruido. El subtítulo número 4 dice, el endurecimiento puede afectar a todas las personas, no tan solamente al pueblo de Israel, a todas las personas. A ver, ¿a quién tenemos ahí? A mi hermano Juan Maquehue le voy a pedir que por favor nos ayude con la referencia de Proverbios 29:1. A mi hermana Eliana Figueroa con Hebreos 3:8 y 17. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. 29:1. Hebreos 3:8. Perdón, Proverbios 29:1. Sí, amén, amén. Amén. Dice así, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Amén. Amén. Aquí, cierto, nos habla el Señor que el hombre que reprendido endurece la cerviz, ¿cierto? De repente será quebrantado, dice. O sea, en algún momento salir de esa situación, de ese endurecimiento, ¿cierto? Y va a poder también reconocer, ¿cierto? La voz del Señor. Dice, y no habrá medicina para él. ¿Por qué? Porque Dios es el que todo lo puede, ¿cierto? Él tiene el poder para transformar, ¿cierto? Una vida, un corazón, como ya decíamos, de un corazón duro, lo puede transformar en carne para que Él allí también coloque su espíritu, ¿cierto? Y empiece la persona en una nueva vida en Cristo Jesús y empieza a comprender las cosas de Dios y empieza a ver que Dios es real, que Dios es poderoso, y ahí empieza a ver que le ha sacado la venda de los ojos, ¿cierto? Y reconoce a Dios como su Salvador y reconoce que hay un Dios que es soberano. Y recién ahí empieza, ¿cierto?, a doblegarse, ¿cierto?, la persona. La otra referencia, mi hermana Eliana, en Hebreos 3:8, 17. Amén. 3:8 y 17. Amén. En nombre del Señor. No endurezcáis vuestros corazones, como es la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y el 17 dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Eliana.
Ahí estamos, ¿cierto?, en el subtítulo donde dice el endurecimiento puede afectar a las otras personas. Y aquí nos recuerda, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, ¿cierto? Es el pueblo de Israel que iba allí, ¿cierto? Y cada día veía las señales, los prodigios del Señor, los milagros, como Él les proveía, ¿cierto? Les proveía lo que ellos necesitaran, si fuera agua, si fuera comida, si fuera pan, maná, ¿cierto? Del cielo. Dice, ¿y con quién estuvo Él disgustado 40 años? Cuando dice Él es nuestro Dios, ¿cierto? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, ¿cierto? Porque no habían, ¿cierto?, allí atendido, ¿cierto?, a lo que ellos podían ver, podían palpar. Y dice que afecta a las demás personas, ¿cierto? Cuando cae un juicio sobre los desobedientes, no afecta solamente al que desobedece, sino que todos se ven involucrados, ¿cierto? Porque Dios es justo y dice su palabra que Él es el que tiene el control y dominio de todas las cosas. También tenemos otra referencia en Hebreos 4:7. Le voy a dar lectura. Dice, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Nuevamente un llamamiento, ¿cierto? A cuando se habla, ¿cierto?, acerca de este Dios que tiene todo poder. Un llamamiento a no endurecer, ¿cierto?, su corazón. Más el Señor nos ayude, mis hermanos, y que cuando nosotros también, el Señor habla por medio de su palabra en nuestras vidas, nosotros también tengamos ese corazón dispuesto siempre, un corazón dócil, sensible, ¿cierto? Y poder también allí ser obediente a lo que Él demanda, a lo que Él requiere de su pueblo. Nos ayude el Señor, mis hermanos. Esta sería mi participación. Para nuestro Dios sea la honra y la gloria. Amén. Amén, hermana Elisa. Dios la bendiga por esta participación también también el trabajo de Escuela Dominical de hoy. Hacemos el paso a nuestra hermana Noemí Ávila. Hermana Noemí, el Señor la bendiga. Amén. Bien, hermanos, me ha correspondido el punto número 5 y la conclusión para ya estar dando término, ¿cierto?, a esta escuela dominical del día de hoy. Vamos a pasar de inmediato, mis hermanos, al punto número 5, que lleva por subtítulo endurecimiento de acuerdo a las escrituras. Y aquí tenemos 3 referencias bíblicas. Una se encuentra en el libro de Salmo 69:23, y le voy a pedir a mi hermano Reinaldo si puede buscar mientras tanto Salmo 69:23, Isaías 29:10 a mi hermano Juan y Isaías 6:9 a mi hermana Eliana, para que lo vayan buscando mientras, mis hermanos. Dice, endurecimiento de acuerdo a las escrituras. Este es el subtítulo número 5. Mi hermano Reinaldo, si ya lo encontró, le puede dar lectura, por favor. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Perdón, era Salmo 69:23. Sí. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Amén. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa, mis hermanos, antes de pasar a las otras referencias, para explicar un poco, mis hermanos, este pasaje del Salmo 69:23. Si ustedes buscan, mis hermanos, el inicio de este salmo, lleva por título Un grito de angustia, escrito por David, en el periodo seguramente en donde él era perseguido, ¿cierto?, por el rey Saúl, y aquí él se encuentra en angustia, clamando al Señor. Este salmo, mis hermanos, hay una doble referencia en sus escritos. Si ustedes leen más arriba, mis hermanos, dice arriba, desde el versículo 20, dice, el escarnio ha quebrado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Y ahí entramos en el 23 que leyó mi hermano
Reinaldo, ¿cierto? Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Aquí David, mis hermanos, está hablando de sus enemigos. Él está clamando al Señor, pidiendo al Señor el resguardo, el respaldo, ¿cierto? En medio de la angustia de sus enemigos. Pero podemos tomar también, mis hermanos, este versículo 23 para relacionarlo con el pueblo de Israel. Los israelitas, mis hermanos, que negaron el nombre de Dios, se convirtieron en enemigos de Dios. Aquellos que se fueron por la idolatría se convirtieron en enemigos de Dios, así como los enemigos de David. Dios también, ¿cierto?, puso enemistad entre su pueblo ingrato y él. Y el 21, mis hermanos, el verso 21 quería explicarlo porque es una alusión a Jesús, a quien le dieron de beber vinagre también, ¿ya? El vinagre y la hiel, mis hermanos, se relaciona con la traición. Y nosotros vemos que Jesús, como dice Isaías, ¿cierto?, experimentado en quebranto y en dolor, él experimentó directamente la traición por sus propios amigos, ¿cierto?, por su propio pueblo que le dio la espalda. De esta manera, mis hermanos, David refleja lo que Jesús viene a reflejar en el Nuevo Testamento, el sufrimiento, ¿cierto?, de la traición y el endurecimiento de un pueblo que provocó, ¿cierto?, la muerte del Mesías. Vamos a ver, mis hermanos, ahora en Isaías 29:10, mi hermano Juan, por favor. Amén. Dice así. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre sus cabezas de vuestros videntes. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Nosotros sabemos, mis hermanos, que estar adormecido, estar dormitando, es algo que al Señor no le agrada. La palabra de Dios nos dice constantemente que debemos vigilar en todo tiempo, estar alerta. Por lo tanto, aquí vemos que el mismo Señor permitió que el pueblo de Israel tuviera una ceguera espiritual. Quiero pedirle, a mi hermano Luis, si puede leer una referencia que se relaciona con este pasaje que está en Romanos 13:11. Está directamente relacionado Romanos 13:11 con esta parte de las Escrituras. Dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Amén. Es hora de levantarse del sueño, dice la palabra en Romanos. Aquí Isaías le está hablando al pueblo, pero en Romanos le está hablando a la iglesia, a nosotros, mis hermanos, directamente. Es hora de dejar de dormitar, ¿cierto? De levantarnos del sueño. ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? En Isaías 29:10 es que Dios permitió que los profetas guardaran silencio. Los profetas, hubo un tiempo de que los reyes, ¿cierto? Recordemos que en el tiempo de Isaías, Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y cada reino tenía su profeta, pero cada reino ignoraba a sus profetas. ¿Y qué pasó? Dios decidió que los profetas guardaran silencio. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando hay silencio de la palabra, hay ausencia de la palabra de Dios? ¿Y qué pasa cuando hay ausencia de la palabra de Dios? Hay sequía espiritual. Una sequedad espiritual enorme tenía este pueblo. Vamos a ver, mis hermanos, qué nos dice Romanos 6:9, mi hermana Eliana. Amén. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Amén. Amén. Este pasaje, mi hermano, se encuentra en el contexto del llamado de Isaías. Recordemos aquí que el Señor, ¿cierto?, le llamó, ungió a Isaías con un carbón ardiente, ¿cierto?, al profeta, sus labios, y, y él responde y dice, heme aquí. El Señor dice, ¿quién irá en mi nombre? Y Isaías dice, heme aquí. Pero Isaías no sabía para qué lo estaba llamando el Señor, hasta este versículo, donde le dice que él va a ir a predicar, a hablar la palabra de Dios, pero el pueblo no lo iba a escuchar. El llamado de Isaías era muy difícil, no era algo simple. Dios le dijo, ¿quién vendrá a mi nombre? Él dijo, heme aquí, y después Dios le entrega la comisión. Tú vas a ir a predicar, pero nadie te va a escuchar. Qué, qué triste para un predicador, ¿cierto? Que el Señor le diga eso. Anda a predicar, nadie te va a escuchar, nadie va a creer tu mensaje.
Eso es lo que le está diciendo aquí el Señor a Isaías. O anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. El pueblo va a oír la palabra, pero no la va a entender. Ved, por cierto, mas no comprendáis. El pueblo va a ver la gloria y la misericordia de Dios, pero no la va a comprender. Por lo tanto, vemos aquí que el Señor le da una comisión muy difícil al profeta, la de predicar a un pueblo que está ciego, ¿cierto? Un pueblo que está enceguecido y endurecido, como ya lo hemos visto anteriormente. Con esto, mis hermanos, el Señor lo que quiere hacer eh, es culpar después, mis hermanos, a quienes nos oyeron de forma segura. Con esto, mis hermanos, el Señor se aseguraba de que todos oyeron, pero no obedecieron, por lo tanto son realmente culpables. Esta era la forma del Señor de obrar en este pasaje. Por supuesto, mis hermanos, como yo les decía anteriormente, después los profetas comenzaron a guardar silencio. Y quisiera reforzar esta idea, mis hermanos, con un versículo que se encuentra en Amós capítulo 8. Si lo podemos buscar, mis hermanos, no nos va a tomar mucho tiempo. El libro de Amós. Que también habla, mis hermanos, de, em, de esto que yo les menciono, mis hermanos, de que los profetas iban a guardar silencio. Capítulo 8, verso 11 y 12. Miren lo que sucede aquí. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esto, mis hermanos, a causa de la desobediencia del pueblo. Dios permitió que se endureciese el pueblo se endureciese el corazón de su pueblo. Dios lo permitió, ¿cierto? Por un propósito, como decía mi hermano Luis al inicio, todo estaba bajo la voluntad soberana de Dios y el endurecimiento del pueblo estaba bajo esta voluntad y también el periodo de silencio. De hecho, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, termina el Antiguo Testamento y hay una hoja en blanco y luego empieza el Nuevo Testamento. Esa hoja en blanco, mis hermanos, representa también un periodo de silencio en la Escritura. No había profecía, no había palabra. El Señor guardó silencio también. Bien, vamos a pasar, mis hermanos, a la conclusión. Dice así, el endurecimiento de Israel estaba de acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. El Señor ya lo tenía previsto. Pablo cita a Isaías, como lo vemos aquí, y a David, y señala el espíritu de estupor, que significa estar lerdo, embotado, obstuso, insensible. Si alguien debió haber reconocido al Mesías, eran los judíos, pero ellos perdieron su sensibilidad espiritual por causa de la incredulidad. Mis hermanos, el espíritu de estupor sigue vigente hoy, ya no de esta misma manera, pero sí en las iglesias. ¿Cómo podemos ver nosotros el espíritu de estupor? Cuando la persona está insensible ante su propio pecado. Eso significa hoy el espíritu de estupor en la iglesia, que la gente peca deliberadamente y son insensibles al pecado. No produce duelo, no les produce dolor pecar ante el Señor, sino que ellos, ¿cierto?, se encuentran, por así decirlo, con una conciencia cauterizada, como dice el apóstol también. Bien, mis hermanos, mi hermano Eduardo, el texto también, ¿cierto? Sí, también, ya. El texto, mis Amén. hermanos, se encuentra en el libro de Isaías 6:10, que es la continuación del que ya había leído mi hermana Eliana anteriormente. Isaías capítulo 6, versículo 10, dice así en el nombre del Señor. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y haya para él sanidad. A pesar, mis hermanos, de que aquí el Señor le está hablando un juicio a su propio pueblo, era necesario el endurecimiento del pueblo para que una vez pasado este proceso, ¿cierto?, se iban a ver verdaderamente el remanente. Gracias a este endurecimiento podía verse realmente cuál era el remanente de Dios. Y dice aquí y haya para él sanidad. El Señor tenía que quitar, ¿cierto?, de raíz a esta generación perversa y traer, ¿cierto?, un nuevo remanente que realmente creyera en la palabra del Señor. Esta ha sido, mis hermanos, mi participación. Dejo a mi hermano Eduardo para el repaso final. Que el Señor les bendiga.
Amén, mi hermano Emi, Dios la bendiga por esta participación también en la escuela dominical del día de hoy, esta enseñanza que hemos recibido todos nuestros hermanos y hermanas, ¿cierto? De la palabra del Señor, quienes han escudriñado también las Sagradas Escrituras para enseñarnos en el día de hoy. Endurecimiento de Israel. Qué difícil situación, ¿cierto? Ser endurecidos, como lo fue Israel, como se ha desglosado y se ha explicado en esta lección del día de hoy. Había un propósito de Dios, ¿cierto?, en crear al hombre. Nosotros vemos que desde un principio hubo una situación ahí con la creación de Dios, ¿cierto? Hubo por ahí una desobediencia, ¿cierto?, a Dios, porque Dios también en uno de los propósitos, o él que esperaba, quería, ¿cierto?, que su creación le rindiera tributo, ¿cierto?, la gloria a Dios, ¿cierto?, le alabara, le buscara, reconociera, ¿cierto?, el poder de Dios, su magnificencia, ¿cierto?, todo su poder, toda la creación. Lo vemos en la naturaleza misma, ¿cierto?, en todo lo que contemplamos a nuestro alrededor, en todo, ¿cierto?, en la ciencia, en todas las cosas, cómo está presente el poder de Dios. Pero en un principio, ¿cierto?, el hombre quiso ir, ¿ciertos?, bajo sus propios preceptos, decisiones, ¿cierto? Lo vimos por ahí al comienzo en Romanos, en el capítulo 1, por ahí algunos versículos, ¿cierto?, que nos habla de estas cosas. Y con Israel, ¿cierto?, sucedió algo parecido, ¿cierto? Ellos por ahí también se enceguecieron, ¿cierto? No obedecieron a Dios, por lo tanto quisieron ir en su propia voluntad y desde luego también a causa de esto también Dios les endureció por ahí. Unas referencias por ahí hacían alusión cuando estuvieron por ahí, ¿cierto?, en el desierto 40 años, ¿cierto?, como Dios trató con ellos a causa de este pensamiento que tuvo el pueblo allí, ¿cierto?, esta actitud que tuvo Dios, ¿cierto?, los endureció, los castigó también allí, ¿cierto?, a causa del pecado, ¿cierto?, la murmuración, ¿cierto?, vino una sentencia de Dios allí al pueblo. Y imagínense también aquí, eh, como lo decía el subtítulo 4, el endurecimiento puede afectar a todas las personas. Imagínense lo que pasó también allí con Israel en el desierto. Imagínense llegar a la tierra, ¿cierto?, que Dios había prometido, les iba a llevar, creo que días, ¿cierto?, o poco tiempo, pero sin embargo Dios permitió que fueran 40 años. ¿Pero por qué? A causa de la desobediencia del pueblo, ¿cierto? Algunos arrastraron con ese criterio, con esa actitud, arrastraron a otros, ¿cierto? Y por ahí se formó toda una situación, murmuraron contra Moisés, en fin, contra Dios, hubo toda una situación ahí, ¿cierto? Dios tuvo que tratar con ellos, ¿cierto?, para hacerlos volver en sí. Entonces, qué difícil, hermanos, cuando Dios, por su voluntad, coloca, ¿cierto?, este espíritu quizás de endurecimiento, de ceguera, ¿cierto?, una resistencia obceca y persistente, como decía por ahí una definición de endurecer, lo vimos en su título 1, ¿cierto?, de someterse a la voluntad revelada de Dios. Qué difícil, ¿cierto?, para una persona estar en esta condición, pero a causa, ¿cierto?, de los propios actos, de los propios pensamientos, ideas, de pronto de irnos contra, ¿cierto?, lo que Dios quiere para nosotros. Y ese endurecimiento, Israel, ¿existirá endurecimiento también en el pueblo de Dios en los tiempos de hoy? ¿Cierto? Pues en algunas referencias veíamos también cómo el apóstol se dirigía, ¿cierto?, refería a la iglesia también, ¿cierto? No solamente a Israel de esos años, sino que a la iglesia en esos tiempos también del apóstol y en los tiempos de hoy también nosotros podemos ver que nosotros también muchas veces hay endurecimiento. Muchas veces nosotros no recibimos la palabra del Señor, el mensaje, ¿cierto?, que Dios muchas veces nos tiene en la iglesia, en el servicio, ¿cierto? Vemos más al hombre y creemos que el mensaje es del hombre, ¿cierto? Queremos que el mensaje es del hombre y si el mensaje es duro, es porque el hermano o la hermana le está colocando de su parte y quiere quizás a la iglesia ahí tenerla firme de alguna manera, pero sin desconocer de que Dios es el que está hablando, ¿cierto? La palabra es de Dios, el poder es de Él, la voluntad es de Él para poder, ¿cierto?, guiar todas las cosas. Y este endurecimiento de Israel, bueno, también tuvo un propósito. Vemos que un remanente, como vimos en la lección anterior, ¿cierto?, solamente creyó en el Mesías, en Jesús el Señor, le siguió también, pero todo por voluntad de Dios, ¿cierto? Y por ese endurecimiento que tuvo Israel también, los gentiles nosotros pudimos llegar, ¿cierto?, al conocimiento de la verdad del Señor, ¿cierto? Creer en el Señor Jesús también, ser renovados, transformados por la sangre, ¿cierto?, de Jesús el Señor, el Espíritu Santo, ¿cierto?, que es el que nos convence también a nosotros de pecado.
De ahí lo importante, ¿cierto?, de poder andar en la voluntad del Señor, de poder, ¿cierto?, estar despiertos, como decían nuestros hermanos, hermanas, ¿cierto?, despiertos, ¿cierto?, espiritualmente en el Señor, ¿cierto?, creyéndole al Señor, ¿cierto?, y no durmiendo espiritualmente. Nos ayude el Señor, ¿cierto?, para mantenernos así. Hoy en día, ¿cierto?, estamos pasando procesos, la iglesia, ¿cierto?, en general, ¿cierto?, no nosotros solamente, nuestra misión, sino que en diferentes denominaciones, ¿cierto?, iglesias, está pasando esto. Y están apareciendo, ¿cierto?, también falsos maestros y profetas, como la Escritura, ¿cierto?, nos enseña que en los últimos tiempos va a ser así. Está viendo esto, están apareciendo nuevas doctrinas por ahí, están ministerios también de pronto que a veces se enfocan en obras humanas o mandamientos humanos que mandamientos de Dios, ¿cierto? Por eso es importante no errar a las Escrituras, hermanos, hermanas, de poder estar pendientes de la palabra del Señor, estar ahí siempre instruidos por la palabra del Señor, estar escudriñando la Sagrada Escritura. Cada vez nos vamos encontrando con cosas nuevas, a veces que nosotros no conocíamos, que las creíamos de una manera, pero, ¿cierto? En realidad que dicen de otra forma, es otro contexto, ¿cierto? Es otro el mandato del Señor. Como lo veíamos ahí la referencia por ahí de Ezequiel 36, verso 26, porque hay una parte bonita ahí en el verso, pero hay algo que antecede a eso, ¿cierto? A la palabra, el mensaje de Dios allí y lo que viene también después, ¿cierto? Había un endurecimiento ahí al pueblo, ¿cierto? Los dioses habían permitido que se dispersaran, y anduvieron ciertos errantes por ahí, idolatrando también, dejando de alguna manera mal el nombre de Jehová, el nombre del Señor, ¿cierto? Dejándolo mal de alguna manera en esas naciones. Por lo tanto, a Dios no le agradó aquello, y por eso también les habla de esa manera en Ezequiel 36, 26, que les iba a convertir el corazón de piedra en corazón de carne, en fin, iba a tratar con ellos, los iba a traer nuevamente, ¿cierto? Allí, ¿cierto?, a la presencia de Dios, que anduviesen, ¿cierto?, la manera como Dios quería. Y la verdad, hermanos, que hoy al mundo, ¿cierto?, que no conoce al Señor, ¿cierto?, para ellos es difícil creer en Dios o poder, ¿cierto?, ser transformados o dejar su manera de vivir, que ellos se sienten bien de esa manera, ¿cierto? Solamente el poder del Señor los puede transformar, como nos transformó también a nosotros, quitó esa ceguera que había, ese endurecimiento, ¿cierto?, en nuestras vidas. Nos ayude el Señor y a la iglesia, mis hermanos y hermanas. Vamos a ir a la oración, dando gracias al Señor en esta hora por esta su palabra, ¿cierto? Por este estudio que hemos tenido y que quede allí grabado en nuestro corazón, en nuestras mentes. Ojalá hubiésemos podido también a tomar apuntes allí, ¿cierto?, que es necesario para recordarlo después, nos va a ayudar en las lecciones futuras. Le invito a inclinar nuestros rostros ante el Señor. Mi Dios amado, agradecemos en esta hora, mi Padre, la oportunidad hermosa que nos ha dado, Señor, en el día de hoy, de poder estar participando de esta escuela dominical. Quizás para algunos, ¿cierto? De pronto, Señor, es algo engorroso, un poco quizás aburrido, Señor, este lapso, este proceso, Padre, pero para quienes quieren aprender de usted, mi Dios, nunca estar allí escudriñando la Sagrada Escritura va a ser algo, una pérdida de tiempo, o va a ser algo que a nosotros nos produzca alguna incomodidad, mi Padre, o nos canse, nos aburra, porque cada vez que nosotros nos adentramos en su palabra, mi Padre, está ese deseo de seguir escudriñando más y más para aprender de usted, mi Padre. Ayúdenos, Señor, ayude a la iglesia, guarde a nuestro pastor también, de fuerza, renueve cada día, como hacía cada uno de sus hijos, desde el niño al anciano, a los jóvenes, les renueve, les restaure, Señor amado, sobre todo a los jóvenes, mi Padre, que es una etapa difícil también de la vida, mi Señor amado, pasar de una etapa de la vida a otra, y sobre todo a los jóvenes, mi Padre, en los tiempos de hoy, donde están allí rodeados en este mundo muchas veces, Padre, donde el enemigo tiene sus armas para poder allí, Señor, enceguecerles o quizás turbarles, quizás tratar de sacarles del camino, Padre, y hacer ver otra realidad. Guarda la juventud de la iglesia, mi Padre, esos jóvenes, nuestros hermanos, hermanas que están delicados de salud, nuestra hermana Rayén por ahí en Catripay, y así a todos los jóvenes les libre de todas estas cosas, mi Dios amado, y nos mantenga como una iglesia unida. Gracias, mi Padre, en esta hora. Señor amado, por su ayuda también a los diferentes profesores y profesoras, Padre, en las diferentes intervenciones, mi Padre, para estudiar su palabra, por los hermanos y hermanas que estuvieron conectados presentes también, aún por quienes no lo hayan podido hacer, la bendición alcance también para ellos, por su ayuda también, mi persona, Padre, en esta responsabilidad también el día de hoy. Nos resta camino, Señor amado,
pero necesitamos estar alimentados por su palabra, alumbrados, Señor, por la palabra del Señor, para no también adormecernos espiritualmente. Poder, cierto, ser alumbrado por la luz de Cristo. Ayúdenos, mi Señor, ayúdenos, Padre. Gracias, Padre, gracias, Señor, también por lo recibido en el día de hoy. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hermanas, vamos a estar entonando el himno 207 de nuestros himnarios con la ayuda del Señor para ir dando finalización a esta escuela dominical del día de hoy. Nos sentimos gratos de verles, mis hermanos, hermanas, que nos han acompañado en el día de hoy. Les dejamos invitados a las próximas clases, próximos domingos, con la ayuda del Señor, porque eso les va a ayudar también a ser fortalecidos, ¿cierto? La palabra del Señor, y esa luz que usted va a recibir en su corazón va a alumbrar a otros, ¿ah? A otros que están quizás allí sin luz. Por eso es lo importante de buscar de la luz del Señor. 207, himno con la ayuda del Señor. Tus pies la senda han extraviado, de Dios muy lejos tu alma está, sus dones tú has disipado, mas el perdón Jesús te da. Tu Dios te llama a su lado, Él quiere oír tu triste historia, te limpiará de tus pecados y gloria eterna gozarás. Espinas crueles en tu senda, herido te han sin compasión, tus ojos cubren negra venda, y todo en ti es aflicción. Tu Dios te llama a su lado, Él quiere oír tu triste historia, te limpiará de tus pecados y gloria eterna gozarás. Al corazón adolorido, jamás despreciará el Señor al quebrantado y afligido. Jesús es tierno Salvador. Tu Dios te llama a su lado. Él quiere oír tu triste historia, te limpiará de tus pecados y gloria eterna gozará. A Cristo ábrele tu alma y a Él descubre tu aflicción y pronto inundará de calma tu pobre y triste corazón. Tu Dios te llama a su lado, Él quiere oír tu triste historia, te limpiará de tus pecados y gloria eterna gozarás. Amén. Amén, mis hermanos. Un hermoso himno, ¿cierto? Un llamado para quien, ¿cierto?, ha extraviado la senda del Señor. Importante esto, mantenerse en la senda de nuestro Dios. Hay una esperanza, ¿cierto?, para retomar esa senda, y así sea, ¿cierto?, con la ayuda de nuestro Dios, aquellos hermanos, hermanas que de pronto, ¿cierto?, están con algún quizás allí decadencia espiritual en los caminos del Señor. Nuestras oraciones son por todos nuestros hermanos y hermanas. Quiero pedir a nuestra hermana Elena Figueroa que nos pueda
llevar una oración, que pida una bendición al Señor por este trabajo de escuela dominical el día de hoy. Hermana Eliana, que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Inclinamos nuestros ojos. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por un nuevo día, primeramente, que usted nos permitió ver, y por esta nueva oportunidad de poder estar conectados a esta escuela dominical, aprendiendo de su palabra, mi Dios, donde usted nos puede enseñar cada domingo, Padre justo. Ayúdanos, mi Dios, afirma nuestros pasitos, afirma nuestros propósitos. Señor, ayúdanos, mi Dios, para poder cumplir con el mandamiento que tú nos dejaste, Señor, de ir y predicar todo evangelio a toda criatura, dice tu palabra, Dios mío. Señor, ten misericordia, Señor amado, de los que no estamos haciendo quizás este mandamiento, Señor, que usted nos dejó. Te pedimos que tu palabra pueda quedar en cada vida, en cada corazón, Dios mío. Usted puede recibir este trabajo que se ha hecho en tu nombre, mi Dios. Pueda ser agradable ante ti. Bendice a cada hermano, hermana que se conectaron como los que no lo pudieron hacer. Bendice a mi hermana Yanira, a mi hermano Patricio, Señor, dale la fortaleza, Dios mío, para enfrentar lo que están pasando, y seas con su hijita allí en el hospital, mi Dios, tú tienes poder para restaurarle su salud, para levantarla allí de ese lugar, Dios mío. Ayúdanos, Padre Celestial. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, hermana Eliana. Dios la bendiga junto a la familia. Un gusto de verla también, que nos haya acompañado. Dios la bendiga mucho.